Buen día una vez más, mis queridos hermanos, con todos los que están conectados hasta esta hora, con todos los que son de casa y con todos aquellos que han sido invitados probablemente en esta mañana y están acompañándonos recién hoy o un par de semanas o 3 semanas probablemente. Tengan la más cordial bienvenida a nombre de toda la congregación de la Alianza Cristiana y Misionera aquí en San Juan de Miraflores. Y siempre deseosos de que Dios sea propicio hacia su propio corazón, que sea la palabra del Señor también hablándole a usted que está buscando de Dios, aún sin conocerle. Y si usted le conoce, que sea ampliada su sabiduría y su conocimiento acerca de él. Estamos, para los que no, quizás no están desde el inicio de hace tiempo, me refiero, conectados con nosotros, pero estamos en una serie que le hemos titulado La suficiencia de las Sagradas Escrituras. Recién vamos, esta es la segunda semana que estamos en esta serie, La suficiencia de las Escrituras, y la semana pasada estábamos viendo la autoridad absoluta que tiene la palabra de Dios, que ha sido atacada por siglos, tratando de ser borrada de la mente, del corazón de la gente, pero la palabra ha sobrevivido a todo ello. ¿Por qué? Porque es la autoridad absoluta de Dios. La Biblia tiene la autoridad absoluta de Dios, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No solamente la Biblia contiene las palabras de Dios, sino que es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que es viva y es eficaz. Y esto implica que no contiene opiniones humanas. Veíamos la semana pasada ni siquiera la interpretación de las palabras de Dios que dieron los autores, los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento, que ellos intentaron interpretar las palabras que entendieron de Dios. No intentaron descifrarlas, dijimos. La Biblia tiene enteramente, es la exhalación del aliento de Dios. Cada palabra de Dios es la exhalación de la voluntad, del deseo de Dios. Lo que dice la Biblia entonces es exactamente lo que Dios piensa y desea. Es la misma autoridad que tiene Dios, la tiene su palabra. Y eso nos ayuda muchísimo a nosotros a poder no solo confiar en ella, sino descansar plenamente en ella. Así que yo quiero invitarle en esta mañana una vez más que descanse su mente, su corazón en el Señor y en su palabra, porque ambos tienen autoridad. Y dejemos que la palabra del Señor vuelva en esta mañana a refrescar nuestras mentes y corazones y un poco más nos amplíe nuestro entendimiento acerca de la suficiencia de su palabra revelada. Así que una vez más le voy a pedir que ore allí y le pida así, honesta, sinceramente, y el Señor, sacia más que mi expectativa de él. Señor, si no sacia mi necesidad de tu palabra. Necesito, Señor, dígale así, necesito que exhales tu palabra. Que exhales tu palabra en esta mañana, Señor, para que mi mente y mi corazón, Señor, sean ministradas por tu palabra que es perfecta, Señor. En el nombre de Cristo te rogamos que mientras tu palabra llega a nuestras mentes y corazones y tu Espíritu Santo las aplica a nuestra propia necesidad, Señor, que se pueda hacer luz en nuestro interior y que podamos ver la suficiencia de tu palabra y que la autoridad de tu palabra es todo lo que necesitamos, Señor, para nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesucristo, te pedimos esto, Padre bueno. Amén. Amén. Tome su Biblia, por favor, Salmo 19. Estamos en el Salmo 19 y a pesar que hicimos un vistazo general la semana pasada, hoy quiero, a partir de hoy, concentrarnos en esta porción del Salmo que va del versículo 7 hasta el versículo 9. Esos 3 versículos vamos a tratar de sacarles, como se dice, el mayor jugo posible para nuestras vidas. Versículo 7, le voy a pedir que se concentre en el versículo 7 para entrar a este segundo tema, titulado La palabra de Dios es perfecta. Y el título viene a raíz del mismo versículo 7, que dice, la ley de Jehová es perfecta, dice. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. De ahí el título que extraíamos de este mismo versículo, la palabra de Dios es perfecta.
Ahora, ¿qué significa esto? Permítame empezar en esta mañana rápidamente con dos frases de dos grandes predicadores, uno del siglo pasado y el segundo, el pensamiento de un pastor de este presente siglo. El del siglo pasado es Charles Spurgeon, y Charles Spurgeon dijo lo siguiente en uno de sus mensajes, dijo, fue la palabra perfecta de Dios. Fue la palabra perfecta de Dios la que nos creó, dijo Spurgeon. Entonces, no es de extrañar, dijo, que sea su perfecta palabra la que nos sostiene. Fue su perfecta palabra que nos creó y sigue siendo su palabra la que nos sigue sosteniendo, dice Charles Spurgeon. Pero hablando específicamente sobre esta perfección de la palabra, un pastor ya contemporáneo a nosotros, el pastor Miguel Núñez, dijo lo siguiente, la palabra de Dios siempre tendrá el veredicto final, siempre tendrá el veredicto final, porque solamente ella es la revelación perfecta, inerrante e inefable de nuestro Dios. Solamente ella es la revelación perfecta, inerrante e infalible de nuestro Dios. Y se está refiriendo a la Biblia, obviamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta, mis hermanos. Permítanme empezar desde este versículo 7 para un poco entender esto y ver hacia dónde nos lleva, porque usted sabe, cuando Dios reveló su palabra, no la reveló de golpe, es lo que conocemos como una revelación progresiva. Así que el Antiguo Testamento nos deja entrever cuadros, ¿no? Como adelantos de algo que viene que es mayor y mejor, que luego se da en el Nuevo Testamento con mayor claridad. Entonces, las figuras, lo que vamos leyendo en el Antiguo Testamento, recuerde que nos va llevando a algo superior. Es como un preámbulo que nos va anunciando algo mejor que viene hacia adelante. Y obviamente los escritores lo entendieron así, y por eso algunas cosas que podían mirar hacia el futuro a través de la fe, simplemente la creían, y aunque no llegaron a verlas, murieron creyendo que vendrían. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Para ellos era suficiente que Dios lo dijo, y la exhalación de la palabra de Dios fue la garantía para que lo que dijo Dios iba a ser tal como Él lo dijo. Ellos no tenían que verlo, simplemente tenían que creerlo. Y esta es la primera afirmación que el salmista, David, en este Salmo 19, en el versículo 7, es la primera afirmación que David hace acerca de lo que es la palabra de Dios. Pero fíjese cómo empieza. Quiero empezar en la primera parte del versículo 7, dice, la ley de Jehová. La ley de Jehová. Y claro, luego dice, es perfecta, y luego que convierte el alma. Pero lo primero que menciona el salmista es que es la ley de Jehová. La palabra ley en el idioma, en este versículo, es la palabra Torah. Y algunos de ustedes saben perfectamente lo que significa. La Torah son los primeros 5 libros escritos por Moisés, ¿no? Aquel que Dios lo llamó para que sacara de la esclavitud a la nación de Israel de Egipto, después de 400 años de esclavitud. Y Moisés, guiado obviamente por el Señor, Dios le fue revelando su voluntad, y él escribió los primeros 5 libros que encontramos en nuestras Biblias. Entonces, este es el término en el hebreo que se utiliza acá para ley, de este versículo 7, la ley de Jehová, es la Torá, los 5 primeros escritos de Moisés. Pero no es solamente, no está limitado a esos 5 libros, esta expresión de la Torá. Son el punto de partida del Antiguo Testamento. El punto de partida para todo el resto del Antiguo Testamento. Y por supuesto, no son los únicos libros inspirados por Dios. Cuando el salmista David habla acerca de la ley de Jehová, en este contexto, tiene en mente el canon del Antiguo Testamento. Hablo del canon conocido hasta ese momento por David. A lo largo de la Escritura, la ley a menudo se refiere a todo el canon del Antiguo Testamento. No solamente a los 5 primeros libros de la Escritura, sino a todo el canon antiguo testamentario. Este tipo de expresión en el lenguaje bíblico se llama sinécdoque. Sinécdoque. ¿Qué es una sinécdoque? La sinécdoque es una forma de hablar en que parte de algo, se toma parte de algo,
para representar el todo o para hablar del todo. Entonces toma una parte y es como si estuviera hablando del todo. Eso es una sinécdoque. Para ponerle un ejemplo, para que me comprenda y vea esto mucho mejor. En el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, que es uno de los versículos más conocidos por la mayoría quizá de ustedes, Dios le dice a Josué, le dice, ¿te acuerdas? Nunca, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Estamos hablando del tiempo de Josué. Y Josué en ese instante no tenía la Biblia que tenemos nosotros, es decir, 66 libros. Tenía mucho menos que eso. Pero Dios le está diciendo, nunca se aparte tu boca de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, en el libro que le está diciendo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esa fue la exhortación de Dios a Josué, que asumía el mando de la nación de Israel habiendo fallecido Moisés. Entonces, la frase aquí en Josué, la frase, este libro de la ley, hermanos, si quiere y tiene el texto abierto en su Biblia, subráyelo, este libro de la ley, esa frase expresa no solo los mandamientos, los 10 mandamientos me refiero, sino es mucho más amplio, expresa, la idea es toda la escritura existente en el tiempo de Josué. Lo que Dios le está exhortando y animando es, obedece todo lo que yo he revelado hasta este momento. Y hasta el momento de Josué ya ya tenían los escritos de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio y hasta Job. Entonces, todo lo conocido y revelado, o toda la revelación conocida de Dios hasta ese momento de la vida de Josué, hacia todo eso Dios le estaba diciendo, no se aparte de tu boca nada de esto. Medita en todo esto para que tú hagas, guardes y hagas conforme a todo lo que yo he revelado, todo lo que ya está por escrito. Eso es lo que le está diciendo Job. Cuando se usa de esta manera, mis hermanos, esta expresión, se enfatiza la naturaleza didáctica de la palabra de Dios. El Salmo 94, para entender esta forma didáctica de la palabra de Dios, voy a usar este salmo para que usted lo pueda ver más claramente. El Salmo 94, versículo 12. Salmo 94, versículo 12, donde dice el salmista, bienaventurado, eso es feliz. Bienaventurado, feliz el hombre o la mujer, ¿se entiende? A quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes o la instruyes. Esta es la naturaleza didáctica de la palabra de Dios. Mira, el salmista está diciendo, feliz el hombre o la mujer a quien tú, Señor, lo corriges a través de tu palabra. A través de tu ley lo instruyes. Pero cuando dice en tu ley lo instruyes, no significa en tu ley los 10 mandamientos, ni tampoco los 5 primeros libros de la Escritura, sino toda la revelación, hasta el día de la vida del salmista, en este caso David. La referencia, insisto, no es solamente acerca de los 10 mandamientos, sino a toda la Escritura revelada hasta ese momento. Después de todo, mis hermanos, recuerda usted lo que Pablo le dice a Timoteo cuando le escribe su segunda carta, en este famoso versículo de 2 Timoteo 3, 16 y 17, cuando le dice toda la Escritura, le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, le dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y para qué todo esto? Para presentar, dice, al hombre perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Pero fíjese cómo empieza el apóstol Pablo en ese texto de 2 Timoteo 3:16, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es el equivalente de lo dicho por Dios a Josué, ¿no? Que reflexionara en todo el libro de la ley. Hasta ese momento, toda la revelación para Josué debería ser tomada para ser obedecida. Pero después de miles de años después, el apóstol Pablo, que tiene mayor revelación, ya porque ya tiene todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, tiene que considerar todo eso. A eso se refiere Pablo con toda la Escritura. Es inspirada por Dios, útil para, y detalla para qué es útil la Escritura, ¿no? Entonces, usted ve ahí la naturaleza didáctica de la palabra de Dios, en todo momento, en todo tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo primero que dice
el salmista en el Salmo 19, versículo 7, la ley. Usted ya sabe, entonces, la ley no es solamente los 5 primeros libros o los 10 mandamientos, es toda la escritura revelada hasta el momento del salmista David, hasta el momento de la existencia del apóstol Pablo, porque él terminó de recibir la revelación. Sus cartas completaron la revelación, la totalidad de la revelación de Dios, los 66 libros de la Escritura. Pero no solamente dice el salmista, quiero avanzar en este versículo 7 del Salmo 19, dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta en segundo lugar. No solo la ley significa toda la escritura revelada de Dios, sino que es perfecta. Toda esa revelación de Dios es perfecta, dice, en segundo lugar. Y usa la palabra en hebreo, para la palabra perfecta, usa la palabra tamiyim, tamiyim. Y esa palabra hebrea tamiyim se traduce como intachable, sin defecto, intacta, irreprochable, íntegra, completa, pura, perfecta. O sea, no tiene un solo significado, es la suma de muchas cosas, la palabra tamiyim. Dicho de otra manera, si usted suma todos estos términos, intachable, más sin defecto, más intacta, más irreprochable, más íntegra, más completa, más pura, más perfecta, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser absolutamente perfecta. La palabra de Dios, la ley de Dios es absolutamente perfecta, está diciendo el salmista. Ahora, hay que entender esa expresión de perfecta. ¿Qué quiere decir con perfecta el salmista? Es perfecta, mis hermanos, es decir, es perfectamente amplia y perfectamente completa. Perfectamente amplia y perfectamente completa. Cuando decimos perfectamente amplia, significa que es vasta, ¿no? La palabra de Dios es vasta. Y es perfectamente completa, es decir, es cabal, es íntegra la palabra de Dios, como lo es Dios mismo. Ahora, hermanos, eso no quiere decir el que sea perfectamente amplia y completamente y perfectamente completa, no quiere decir que contenga todo lo que se pueda conocer. Me explico. La Biblia, hermanos, no es una fuente enciclopédica de información sobre cada tema concebible en la mente del ser humano. ¿Me entendió? La Biblia no es una enciclopedia, digamos, como si fuera el diccionario de la Real Academia Española. No podemos ponerlo en ese equivalente, no lo es. Pero lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios es la instrucción de Dios. Es la instrucción de Dios para la vida del hombre. En ese sentido es perfecta. En ese sentido es perfecta. La instrucción de Dios para la vida del hombre es perfecta en ese sentido. ¿Por qué? Porque contiene todo lo que necesitamos saber usted y yo sobre Dios, sobre su gloria, sobre la fe, sobre la vida eterna y sobre el camino de salvación. Todo eso está contenido en las Escrituras y lo podemos saber estudiando las Escrituras. En ese sentido, mis hermanos, la Escritura no es deficiente ni es defectuosa en ninguna manera, sino que es perfecta. Por otro lado, es perfecta también en su precisión y en su suficiencia. En otras palabras, contiene todo lo que Dios ha revelado, mis hermanos, para nuestra instrucción espiritual. Entonces, es la autoridad máxima, hermanos, para juzgar. ¿Para juzgar qué? Para juzgar el credo de todas las personas, es decir, lo que creemos. Para juzgar el carácter de todas las personas, es decir, lo que somos. Y para juzgar la conducta de todos, es decir, lo que hacemos. Es la autoridad máxima para juzgar lo que creemos, lo que somos y lo que hacemos, mis hermanos. Nadie tiene esa autoridad, hermanos. Nadie sobre esta tierra, ni fuera de esta tierra, tiene esa autoridad. Solamente la palabra de Dios. Entonces, usted se da cuenta, la palabra de Dios es perfecta. El salmista, cuando escribe este salmo, muestra la operación profunda de la palabra de Dios, a dónde llega. Seguimos en el verso 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. A eso me refiero, a profundidad de operación de la palabra.
En este instante que yo le estoy predicando este texto, que no es palabra mía, es la palabra del Señor, Salmo 19, versículo 7, en este instante el Espíritu Santo está tomando este versículo y lo está introduciendo a su mente, a su corazón, y está operando profundamente sus niveles. ¿Para qué? Para convertir nuestra alma. Es una operación sobrenatural. La palabra de Dios, mis queridos hermanos y amigos, la palabra de Dios es más que suficiente en su capacidad de revivir y transformar el alma de cualquier persona, de convertir la vida de cualquier persona, el alma de cualquier ser humano sobre esta tierra. Recuerdan, dice el texto de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, Hebreos 4, 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma. Fíjese lo que hace las Escrituras. Penetra hasta partir el alma. Eso es profundidad. Nadie puede llegar hasta ese punto. Y no solo a partir el alma, sino el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta obra de penetración en lo profundo del ser de los seres humanos es solamente equiparable o comparable a una cirugía de corazón a pecho abierto. ¿Ha oído hablar acerca de esas operaciones? ¿Qué significa una cirugía de corazón a pecho abierto? Es que le abren a la persona por el medio y abren el pecho y operan el corazón directamente. Hay otra técnica, obviamente, que utilizan, pero la de pecho abierto es así. Le abren el pecho, cortan el esternón y abren el pecho, y a pecho abierto operan el corazón. Esta expresión, este texto del autor de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, es la comparación, digamos, de lo que es capaz de hacer Dios. Es la profundidad a donde llega la palabra del Señor, equiparable a esta cirugía a corazón abierto, pero solo es lograda por las manos divinas. ¿Qué utiliza estas manos divinas? ¿Qué bisturí divino utiliza el Señor? Su palabra, su propia palabra. Es lo que dice al inicio de este texto, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Si tomamos la comparación en una mesa de operación, diríamos, es viva y eficaz y es más cortante que cualquier bisturí de última generación. Sería el equivalente. Entonces, pero solamente esa dimensión de profundidad la logra las manos de Dios. Solo las manos de Dios y su bisturí divino, que es la palabra. Este proceso de operación a pecho abierto quedó registrada en el libro del profeta Ezequiel. ¿Sí? Me acompaña ese texto por unos momentos, Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Mire lo que hace el Señor. Ezequiel 36, 26 dice, además, está hablando Dios a la nación de Israel, le dice, yo les voy a dar un corazón nuevo, les dijo el Señor. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, quitaré, dice, la operación, está describiendo la operación que va a hacer el Señor. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios está aplicando el bisturí de su palabra, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para dar vida nueva a alguien. Le está haciendo un trasplante de corazón. El apóstol Santiago capta el resultado de esa operación sobrenatural y dice en el primer capítulo de Santiago, versículo 18, Santiago 1:18, capta el resultado de esta operación que hace Dios y por eso Santiago dice, Él, refiriéndose a Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. El bisturí de Dios. El salmista David reconoce ese principio vivificador de la palabra de Dios. Cuando dice en este versículo 7 del Salmo 19 que estamos estudiando, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Ahora,
La palabra que usa aquí el salmista para alma es la famosa palabra en hebreo nepesh. Y nepesh nos da la idea o habla de la persona interna, habla de la verdadera persona. Lo que somos nosotros no es lo que vemos. Este es el cascarón externo nada más. Nuestra alma es lo que en realidad somos. Y eso significa nepesh, la persona interna, la verdadera persona, el ser que nunca muere y que vuelve a Dios. Observe usted, por favor, el poder que tiene la palabra de Dios, este bisturí en las manos de Dios, para alcanzar las profundidades del alma del hombre. Y no solo llega a esas profundidades, que por supuesto le decía yo, nadie puede llegar, sino que llega para transformar ese interior. A eso me refiero, a esos niveles de profundidad del alma. ¿Quién puede penetrar? Nadie. Pero Dios sí. Y ahí puede producir los cambios. Hermano, hermana, amigo, amiga que me estás escuchando, hay esperanza para cada uno de nosotros, ¿no? Si alguien te dijo, nunca vas a cambiar, tú vas a ser así, nunca vas a ser diferente, hay esperanza para todos nosotros. Si nos exponemos a la palabra del Señor, si nos exponemos a pecho abierto, cuando uso esta ilustración es con humildad, sinceridad, entrega, como el que va a la operación, lo anestesian y ya no tiene voluntad, ¿no es cierto? El anestesiado ya no tiene voluntad. Lo mueven para aquí, lo voltean, le abren el pecho, no tiene voluntad. Se entregó por completo en las manos del cirujano. Esa es la actitud con la que tenemos que entregarnos al Señor y a su bisturí divino, la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Entonces, esta va a penetrar a lo profundo de nuestro ser. Le garantizo que va a entrar a lo profundo de nuestro ser. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Va a transformar. En esos niveles trabaja Dios. Las escrituras, en las manos del Espíritu Santo, pueden dar vida a lo que está muerto. Lo que hace el Espíritu a través de la palabra es regenerar a alguien que está fulminado por el pecado. Absolutamente fulminado por el pecado. Nada ni nadie tiene ese poder. Escúcheme, ninguna ciencia humana, ninguna filosofía humana, ninguna ideología humana puede penetrar hasta allí y operar los cambios. Solamente la palabra de Dios es el único poder que puede transformar totalmente todo el ser interior de una persona. Pero tenemos que entregarnos a ella. Cuando nos resistimos, no nos beneficiamos con esos resultados. Esto me lleva al segundo punto de nuestro mensaje en esta mañana. Cuando el salmista dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ¿qué significa, hermanos? Que la ley de Jehová convierte el alma. ¿Qué significa eso? Necesitamos entenderlo y comprenderlo para que usted sopese, como decía yo la semana pasada, el tremendo poder y valor que tiene la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Voy a una versión paralela de este mismo salmo, en la Nueva Traducción Viviente, así se llama esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Este versículo 7 se lee de la siguiente manera. Dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Reavivan el alma. En Reina Valera tenemos convierte el alma. Ahora, el término en la Nueva Traducción Viviente, el término que extrae para revivir, viene de un término hebreo, mesivat. Mesivat. Y básicamente significa, mesivat es traducido como hacer que regrese. Hacer que regrese. Regresando a nuestra versión Reina Valera, que estamos utilizando esta mañana, la frase convertir el alma, convertir la palabra hebrea que se utiliza en esta versión es Paal, Paal, y básicamente significa Paal, volverse, volverse. Yo le estoy llevando a dos versiones para poder comprender el significado, pero van en la misma dirección. Revivir es hacer que regrese, y convertir es volverse, que tiene el mismo sentido. Es decir, es una persona que se ha extraviado o se ha ido por otro lado
y hay algo o alguien que le hace regresar al camino correcto, le hace volver al camino correcto. Esa es la idea básicamente. Entonces, pero la pregunta es la siguiente, en este punto. La pregunta es, ¿regresar o hacer volver hacia dónde y desde dónde? Repito la pregunta ya, porque necesitamos reflexionar bien en esto. Si revivir o convertir el alma en este texto significa hacer que regrese o que vuelva, entonces la pregunta es hacer volver hacia dónde y desde dónde. Hay que hacerlo volver de la muerte espiritual a la vida, de la desobediencia a la obediencia, ¿no? De los ídolos hacia Dios. Entonces, para comprender esto, tenemos otra vez, permítanme ir por unos instantes al original hebreo. La palabra hebrea para alma aquí es nepesh, nepesh. Y también esa palabra nepesh puede, que convierte el alma, dice, ¿no? Nepesh. El término nepesh puede significar varias cosas de acuerdo al contexto donde está siendo utilizado. Puede significar vida, puede significar una persona, puede significar alma, puede significar ser interior. Entonces, cuando unimos estos dos significados, ¿no es cierto? La de convertir o transformar y alma o nepesh, cuando unimos estos dos significados, podemos ir observando que la ley del Señor convierte el alma, como leemos, convierte el alma, es decir, que la palabra de Dios hace que regrese o hace volver al alma, hace volver a la vida, hace volver a la persona. La palabra la hace volver. Y obviamente es hacia dónde? Hacia el Señor mismo. Hacia el Señor mismo. Se ha apartado y ese apartamiento le está generando pérdida de vida. Escuche, dentro de un instante le voy a explicar esto. Y la palabra hace que regrese, que vuelva al camino de vida. Quiero darle algunos ejemplos de esto. Hay como una docena de ejemplos que habrían en la escritura de esta frase de hacer volver al alma, a la vida, a la persona, hacer volver. Quiero mostrarle dos, tres textos bíblicos para que usted se dé cuenta cómo opera esto, cómo se realiza esto, hacer que el alma, la vida regrese. ¿Cómo? Ustedes recuerdan, ahí en Primera de Reyes, este es el primer ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 20, Primera de Reyes 17, 20 hacia adelante, recuerda que Elías, el profeta de Dios, un día llega a la casa de una mujer que lo atiende y lo ayuda, le da comida, a pesar de sus limitaciones, y el profeta fue sostenido por el Señor en esa casa, y esta dama tenía un pequeño hijo, que el profeta Elías lo conoció. Y después de atenderlo y ese sustento de Dios a través de esta mujercita para la vida del profeta, pero impensadamente el hijo de esta dama muere intempestivamente. Entonces ella va desconsolada, va donde el profeta y le dice, no entiende lo que está pasando, como nos pasa a todos a veces, ¿no? No entiendo lo que está pasando. Le dice, yo te hice bien y yo creo que obré correctamente delante de Dios. ¿Y por qué como que Dios me paga quitándome a mi hijo? No entiendo. Le dice, ¿cómo es posible esto? ¿Tú has llegado para bendecir mi casa o para hacer daño? O sea, no, la mujer estaba confusa. Y obviamente el profeta también, dolido y sentido. Entonces, ¿qué hace él? Lea conmigo. Primera Reyes 17, 20 hacia adelante. Va donde el Señor el profeta, a solas, y clamando a Jehová, le dice lo siguiente a Dios. Le dice, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido, haciéndole morir su hijo? Le pregunta a Dios. Entonces, si ella no entiende, yo menos, le dice a Dios. Y se tendió, dice, sobre el niño, que lo tenía ahí ante él, se tendió 3 veces, dice, sobre el niño y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, la oración puntual, la petición puntual del profeta, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Es decir, regresa de la muerte, retórnalo hacia la vida, a tu soplo de vida.
Y el versículo 22 es escueto. Dice que, y Jehová oyó la voz de Elías. Y Jehová oyó la oración de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió, dice. Ahora, capte esto, por favor. Dice, y Jehová oyó la voz de Elías. Ahora, usted se imagina a Dios recibiendo esa oración y diciendo, ya te escuché, y no hizo nada. No, la frase siguiente nos muestra la operación de Dios. Dice, y el alma del niño volvió a él y revivió. Esa operación solo la puede hacer Dios. Entonces, cuando el Señor, entendemos, cuando el Señor recibe la oración de Elías, Dios exhala una orden. Dios proclama una orden. ¿Y cuál es esa orden? Que vuelva a la vida ese niño. Tuvo que haber sido así, hermanos. Porque solamente el aliento de Dios nos da vida. La palabra que es viva y eficaz que sale de la boca del Señor trae vida. Y tuvo que exhalar esta palabra de vida para que ese niño volviese a vivir. Entonces, pero dice el versículo 22 al final que revivió el niño. Entonces, el verso 23 dice que Elías tomó al niño, lo trajo ante su mamá, se lo entregó a la mamá y le dijo, mira, tu hijo vive. La oración de Elías fue poderosa, obviamente. La oración fue puntual por un niño muerto. Pero la operación de Dios es sorprendente, es admirable, mis hermanos. El poder de la palabra salía de la boca de Dios para volverlo a la vida a este pequeño. Lo mismo que hizo con Lázaro, recuerdo. Es casi igual. Pero este es el retorno, ¿no? Es volver al alma, a la vida, a la persona, volverla. Este niño estaba ya muerto. Había transitado, había cruzado el umbral de la muerte. Y el Señor lo vuelve, lo regresa. Ese es el término que estamos estudiando aquí, ¿no? Que convierte el alma, el nepesh. Un segundo ejemplo bíblico para que vaya a quedarnos mayor claridad. ¿Se acuerda usted a David? Que él dice que, que escribió el famoso Salmo 23. ¿Quién no conoce el Salmo 23? En la gran mayoría conoce el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará, empieza diciendo, ¿no? Cuando escribe el Salmo 23, evidentemente describe a su pastor divino, pero lo describe mencionando lo que hace por él, que se compara como una pequeña oveja en las manos del Señor. Entonces, en el versículo 3 del Salmo 23, David dice lo siguiente, confortará mi alma, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma, dice. Dice, confortará mi cuerpo. No, dice, confortará, no. Dice, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En este Salmo 23, mis hermanos, es claro que David está hablando de su bienestar espiritual. Y lo expresa en términos de que yo no puedo proveerme bienestar espiritual. Mi buen pastor sí puede hacerlo, dice. Y nombra las formas como él lo está haciendo en ese Salmo. Aunque lo hace usando la imagen de él mismo como una oveja cansada que necesita, porque se nota eso en esta expresión del verso 3, confortará mi alma, cuando dice eso, es evidente que está usando la imagen de una pequeña ovejita agotada, cansada, como de repente debe estar alguno de ustedes, que necesita que su alma sea alentada, que su alma sea confortada, que su alma sea reavivada, que su alma sea convertida. Necesita que su alma regrese, vuelva toda su confianza solo en el Señor, y eso solo es posible a través de la palabra de Dios. Y el mismo salmista en este Salmo 23 hace referencia a eso. Si usted lee el versículo siguiente, el versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, le dice el Señor, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y esta última expresión es singular, porque la vara y el cayado era usado por los pastores de ese tiempo para guiar, para corregir el andar de las ovejas, para guiar y corregir el andar a las ovejas. Y esa es una clara figura, mis hermanos, de la palabra de Dios. Es la referencia que hace el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios, en 2 Timoteo 3, 16, 17, que estaba haciendo referencia hace unos minutos atrás. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, la palabra es útil para, callado y vara del pastor,
para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente instruido para toda buena obra. Es la figura, ¿se da cuenta? Entonces, David en este famoso Salmo 23 nos muestra no solo la practicidad de la palabra, sino nos está mostrando lo que él dijo en el Salmo 19, versículo 7, que la palabra de Dios es tan perfecta que convierte el alma. Convierte el alma. Pero esta frase, y escuche esto, porque vamos entrando al tuétano de todo el mensaje, si cabe la expresión. Esta frase de hacer volver el alma a la vida, que le acabo de dar 2 ejemplos, aparece, esta frase, volver el alma a la vida, es utilizado con mayor frecuencia en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 1, que le escribió el profeta Jeremías, y está después de su libro de Jeremías, el libro de Lamentaciones, el capítulo 1, donde la ciudad desierta de Jerusalén, después del asedio babilónico, del ataque babilónico que se llegó, arrasó con todo, destruyó el templo y se llevó un montón de gente esclava a Babilonia, Jerusalén queda desierta y Jerusalén reflexiona sobre lo que ha ocurrido. Y el profeta Jeremías está con este pueblo arrasado y reflexionan juntos acerca de lo que les ha sucedido. Entonces de pronto se dan cuenta que esa experiencia terrible que han tenido, ese asedio, ha sido el resultado de haberse alejado de Dios. Ahora, fíjese, y usted lo sabe perfectamente igual que yo creo, todos sabemos que el asedio de cualquier ejército poderoso, el asedio, hace que la comida de ese lugar, ese pueblo, esa nación que está siendo asediada, la comida se agote lentamente. Es más, el ejército que está atacando busca eso. En este tiempo cercaban las ciudades y la aislaban, no dejaban que entrara nada. Sus suministros de agua incluso los bloqueaban. Entonces no atacaban a la ciudad inmediatamente, sino simplemente hacían este cerco y esperaban que se les acabe el suministro, la reserva de agua, que se les acabe el suministro de alimentación, solito se entregaba por su necesidad. La comida se agotaba lentamente y la gente moría de hambre. Observemos, por favor, por unos momentos, el estado de las almas de Israel, cómo lo describe el profeta Jeremías a través de este libro, para que entiendan la situación crítica que estaban viviendo y para que se den cuenta hacia dónde nos lleva esta figura. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? ¿Correcto? Lamentaciones capítulo 1, el versículo 11. Dice, todo su pueblo buscó su pan. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Es como si la misma ciudad estuviera clamando a Dios en su desesperación. Todo el pueblo buscó su pan suspirando. Eso significa que no había mucho alimento, que la situación estaba absolutamente crítica. Pastor, ¿había bloqueos de carreteras? Bueno, le acabo de explicar que sí, en cierta forma, porque el ejército le decía, cercaba toda la ciudad y no dejaba entrar nada en absoluto, pues, para que se seque de inanición esa ciudad. Entonces era más fácil conquistarla. Entonces, los habitantes, si se da cuenta de este versículo, los habitantes gimen de hambre, piden a Dios comida para restaurar sus vidas y para que sean reavivadas sus fuerzas. Ahora, si esto lo ponemos paralelo en el mismo lenguaje del Salmo 19, versículo 7, el que estamos estudiando, ¿no? Encontraremos que es prácticamente la misma expresión. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, reavive el alma, revivifica el alma. Esa es la figura. Es decir, es alguien que está muriendo de inanición. No me refiero solamente al material, sino espiritual puede ser.
Pero mire el estado de la nación de Israel en ese tiempo y agreguemos, si avanzo al capítulo 4 de Lamentaciones, versículo 4, fíjese la crudeza a la que llegaron, a la crudeza que se dio, capítulo 4 de Lamentaciones, el versículo 4, la lengua, dice, del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. No hay alimentos, no había agua. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese, dice. Miren la situación crítica en que estaban. En otras palabras, el alma de los grandes y el alma de los pequeños están como muriendo de hambre material y espiritual. Y por eso claman a Dios para que su alma sea reavivada. Ahora, escuche con atención. Estamos en el libro de Lamentaciones. Las lamentaciones que el pueblo levanta en esta circunstancia terrible que están viviendo, pero que ellos mismos son conscientes que es la consecuencia de su pecado. Para que vean la relación, ¿no?, de la escasez. Están muriendo, han sido asediados, están feneciendo, y ellos en su reflexión dicen, este es el resultado de habernos alejado de Dios. Y eso lo expresa en el libro de Lamentaciones. Voy con algunos versículos, regreso al capítulo 1, y para que usted vea esa relación. En el capítulo 1, versículo 8, por ejemplo, dice, pecado cometió Jerusalén. Ahí está clarísimo. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Pecado cometió Jerusalén. Versículo 14, el mismo capítulo 1, dice, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. El yugo de mis rebeliones, están confesando los de Israel, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. ¿Cuál mano? La de Dios. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas. Pero está hablando de resultados, de rebelión, ¿no? En el versículo 18, un texto más, dice, Jehová es justo, dice, Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Es lo que ocurrió. Babilonia se llevó a la mayoría de ellos. Pero se da cuenta, en estos 3 textos nada más, usted puede ver los terribles resultados. Ellos son conscientes que han llegado a este estado de hambre y de muerte incluida por haberse rebelado contra Dios, por haber pecado contra el Señor. Este es el resultado. El profeta Jeremías vio claramente que el cautiverio en el que cayeron los de Israel en manos de los babilonios, el dolor que les trajo eso, la muerte física que trajo a muchos de ellos, era el resultado primeramente de su muerte espiritual. Porque para haber pecado contra Dios, haberse alejado de Dios, haber asumido una actitud rebelde, primero vas muriendo espiritualmente y te vas desinteresando de Dios. Una condición acentuada, por cierto, por su actitud de rebeldía y desobediencia para con el Señor. Es el mismo camino que seguimos todos cuando decidimos, me creo más inteligente que Dios, me voy alejando poquito a poco, y eres como la rana, ¿se acuerdan de ese experimento? Las ranas en la olla que fue calentándose poco a poco hasta que terminó cocinando. Este cuadro, mis hermanos, nos deja una enseñanza profunda en cuanto a la vida o muerte de nuestras vidas espirituales. Escucha con cuidado lo siguiente, por favor. Tengo 2 cosas puntuales que decirte esta mañana antes de terminar. La primera es, en base a todo lo que estamos estudiando en ese Salmo 19, versículo 7, básicamente, o comemos, lo voy a decir de esta manera y queda por escrito, o comemos Torah, cuando digo Torah me refiero a la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios, o comemos Torah o morimos de hambre. ¿Qué prefiere usted? No hay 20, 30 alternativas. O comemos palabra de Dios o morimos de hambre. No entiendo eso, pastor. Ya déjame explicarte. Regresamos al Salmo 19, en tu Biblia, versículo 7, en el cual estamos, ¿no?, girando en esta mañana. Salmo 19. La ley de Jehová, o la palabra del Señor, ahora que entendemos que se refiere a toda la palabra escrita, la palabra del Señor es perfecta, que convierte el alma. Muchos comentaristas bíblicos, coinciden en que el sentido de este texto es el siguiente, que la palabra de Dios está avivando a una persona casi muerta.
La palabra del Señor es perfecta que convierte el alma. La palabra de Dios está avivando a una persona que está casi ya muerta. Entonces, pero esta figura, que es una figura metafórica, creo que no debemos dejarla ahí porque esta figura metafórica del verso 7 nos lleva más lejos todavía, mis hermanos. Y personalmente quiero ir más lejos, sugiriendo sobre esta frase metafórica del versículo 7, sugiriendo lo siguiente. Esa misma figura de la palabra de Dios avivando a una persona casi muerta, nos evoca imágenes de comida. Nos evoca imágenes de comida. Nosotros, de hecho, que usamos una frase muy a la criolla, como usted trabaja todo el día y no probó alimentos y llega así matado, como decimos a su casa, y entra y dice, me muero de hambre. ¿Alguna vez usaba esa expresión? Me muero de hambre. Es que está feneciendo, todo su organismo necesita comer algo. ¿Para qué? Para ser avivado su salud nuevamente. Esa es la figura, esa es la imagen. El verso 7 evoca imágenes de comida. En otras palabras, lo que acabo de decir, ¿no? En otras palabras, la ley o la Torá o la palabra de Dios, la voluntad de Dios revelada, es algo para comer, mis hermanos. No es solo algo para leer, es algo para comer. La palabra de Dios es algo para comer, es lo que entendió claramente el profeta Ezequiel. Voy a este texto rápidamente para que usted vea cómo Ezequiel entendió esto, que la palabra de Dios, la voluntad de Dios revelada era algo para comer, no solamente para oír o para leer, era algo para comer. Ezequiel capítulo 2, versículo 7 hacia adelante, Dios manda al profeta para que anuncie juicio contra la nación de Israel. Entonces, pero se lo dice en estos términos, le dice, les hablarás, Dios le está diciendo a Ezequiel, ¿no? Les hablarás, pues mis palabras. Se está hablando de las instrucciones, las órdenes, los mandatos, los estatutos de Dios, ¿no? Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes, le dice. Verso 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, las palabras del Señor. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca. Miren lo que le dice. Miren cómo cambia la figura. O sea, le dice, oye las palabras que yo te hablo. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Y qué le está dando para que coma? Su palabra. Le acaba de decir unas líneas atrás. Oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Verso 9, y dice el profeta, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí esa mano, ¿no? Y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrito en él endechas y lamentaciones y ayes. Era lo que Dios le estaba diciendo que vaya a decirles a la nación Israel. Ahora, fíjese, y Dios agregó lo siguiente, ¿no? Capítulo 3, seguimos en Ezequiel, capítulo 3 ahora, los 3 primeros versículos. Me dijo, dice el profeta, ¿no? O sea, Dios le siguió hablando y dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo específicamente, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Come el rollo para que vayas y hables. Él necesitaba ingerir la revelación de Dios para poder hablar a Israel. Y abrí, dice el profeta, porque lo entendió él. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, dice. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Ay, pastor, me está entrando ganas de comerme un par de páginas de mi Biblia en este mismo momento. No, antes que hagas eso, primero termina de escuchar todo el mensaje para que entiendas qué significa esto. Esto nos lleva a pensar, mis hermanos, esta experiencia del profeta Ezequiel, nos lleva a pensar que la ley del Señor, escúchenme, la ley del Señor es perfecta revitalizando a los hambrientos. Repito, la ley del Señor, la palabra del Señor, es perfecta revitalizando a los hambrientos. Entendámoslos en el contexto, ¿no? De la nación de Israel. Para un israelita de este tiempo,
físicamente en estado de hambruna, porque se ha dado cuenta que sus pecados han cerrado los cielos, entonces no hay lluvias, entonces no hay cosechas, no hay alimento. Él saca su cuenta inmediatamente por ahí. Y que al mismo tiempo enfrenta no solamente hambre físico, sino también hambre espiritual. Pongámonos en las sandalias de un israelita de este tiempo. ¿Y por qué ha ocurrido todo eso? Porque la nación entera ha provocado a Dios. Ha asumido una actitud de rebeldía a obedecerle y ha provocado a Dios. Y estando en estado de esclavitud, ¿no? Porque los babilonios ya se lo llevaron a esclavitud, estando en ese estado de esclavitud y con el alma abatida por completo, porque todo esclavo, no me digan que está feliz y saltando en un pie, como decimos, está totalmente abatido, triste, deprimido. Estando en ese estado de esclavitud, la ley de Dios, la palabra de Dios, es el alimento perfecto que necesitan esos israelitas para volver a la vida y sobrevivir. Necesitan la palabra del Señor. La desecharon, sí, pero vuelven a revalorizarla y vuelven a decir, no, esto ha estado mal, fue mala decisión, necesito volver a comer la palabra de Dios para que mi alma sea reavivada, para que sobreviva mi alma. Ahora, esta experiencia que estoy compartiendo a través del libro de Ezequiel, mis hermanos, nos lleva a esta profunda reflexión. Si la ley de Dios, si la palabra de Dios es comida, entonces la implicación inversa de esta imagen en el Salmo 19, versículo 7, la implicación inversa sería que la desobediencia conduce a la hambruna. Espero que esté pensando conmigo, hermanos, que no solo me esté mirando a través de la pantalla, ¿no? Estoy en el Salmo 19, versículo 7, que estamos estudiando. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y ya estamos estudiando qué significa todo esto, con ejemplos y todo. Entonces, una primera conclusión, si la ley de Dios es comida, entonces, según este verso 7, la desobediencia nos conduce a la hambruna. Como la nación de Israel desobedecieron, se pusieron rebeldes, las bendiciones fueron quitadas, vino el hambre, vino la muerte, vino la esclavitud. La figura es compatible, mis hermanos, perfectamente. Se aleja, nos alejamos del Señor, hermanos, vía desobediencia, rebeldía, porque estas actitudes contrarias a Dios y a su palabra, y nos espera lo mismo, nos va a esperar hambruna, hermanos. Dejamos de comer la palabra de Dios y lo más probable que vamos a pasar es una gran hambruna. Este tipo de imagen, mis hermanos, no es sin precedentes. Hay precedentes. Después de todo, la palabra de Dios había sido considerada alimento espiritual para Israel por muchísimos años. Y los israelitas la veían así, especialmente en los tiempos de sufrimiento. A medida que la nación camina por el desierto, regresando al desierto con Moisés, cuando recién salieron de Egipto, a medida que iban avanzando por el desierto, ellos mismos son recordados por el Señor. A través de sus mandatos que estaban recibiendo, les recuerda que el hombre no solamente vive del pan material, sino que necesita la palabra de Dios para sobrevivir. Deuteronomio capítulo 8, y este es el texto para respaldar lo que estoy diciendo, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, cuando Dios les explica por qué los sacó al desierto, ¿no? ¿Por qué no los llevó derechito a la tierra prometida? No, dice Deuteronomio 8:3, y te afligió, le está hablando Israel, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Se acuerdan que esto mismo repitió el Señor Jesucristo frente a Satanás cuando fue tentado en el desierto? Pero este es el contexto de esta frase. Dios les hace recordar en pleno desierto, salidos de la esclavitud, dice, mira, están recibiendo bendición sobre bendición, el maná todos los días, no tienes que trabajar para elaborar pan. Ahí tienes el pan diario, pero no solo de ese pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La palabra de Dios, su ley, hermanos, alimenta a los espiritualmente hambrientos. Después de los espiritualmente hambrientos, sobre todo cuando han desobedecido, han caído en cuadros de rebeldía y están sufriendo como consecuencia de eso.
La ley de Dios, la palabra de Dios, mis hermanos, revive a los anémicos espirituales. ¿Me oyó? Revive a los anémicos espirituales. Mire, esta fue la experiencia del propio profeta Jeremías. Ya no estoy en Ezequiel, ahora estoy con el profeta Jeremías, y se da cuenta que esto es como que se repite este asunto. Jeremías capítulo 15, versículo 16, dice el profeta, fueron halladas tus palabras. Está hablando el profeta, fueron halladas tus palabras, le dice el Señor, y yo las comí. Yo las comí, dice. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se llamó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Comí tu palabra, dice, y me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Le produce eso la palabra del Señor cada vez que la leen, mis hermanos? ¿O es indiferente hacia la palabra? Hay un resultado, porque es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Ahora, no solamente esta es la experiencia de Jeremías, que dice que él encontró la palabra y la comió, dice, usa esa expresión. No solo el profeta, sino también el salmista. El Salmo 119, el versículo 103, 119, 103, dice el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulces que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Si bien leímos que Jeremías come la palabra y le produce gozo y alegría, pero no habla nada del sabor. Pero el salmista habla del sabor de la palabra, curiosamente, cuán dulces son a mi paladar. Es decir, él no solo la masticó, sino que la saboreó. ¿Algunos de ustedes tienen esa costumbre cuando comes algo rico, algo que realmente te deleitas? Cada vez que lo comes ocurren dos cosas. Una, que lo comes de a pedacitos, como que quieres que te dure siempre y nunca se acabe. ¿Te ha pasado eso? Y lo segundo es que cada bocado lo vas saboreando así al máximo. ¿Te ha pasado eso? Ya, esta es la experiencia del salmista. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulces que la miel a mi boca, dice. ¿Qué nos está diciendo todas estas experiencias? La de Jeremías, la del salmista, la del otro profeta Ezequiel. ¿Qué nos dice todo esto? Que comamos la ley, hermanos. Que comamos la palabra. El Salmo 19, versículo 7 nos está diciendo a gritos, consume la palabra de Dios y vivirás. Consume la palabra de Dios y tu alma va a revivir. Consume la palabra de Dios y tu alma se va a convertir. La conversión, hermanos, escuchen por favor, iglesia, la conversión de un alma no sucede si esta alma no come la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede vivificar un alma. Y se tiene que ser comida. Nosotros para aceptar a Cristo y salir de muerte espiritual a vida eterna, tuvimos que comer el Evangelio, la palabra de Dios. Si nos vamos al Nuevo Testamento, y ya me estaba yendo con este ejemplo, al Nuevo Testamento, hallamos el mismo principio. Hallamos a nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, diciéndole a un grupo de judíos que tenía delante, les dice, yo soy el pan de vida, les dice. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. No lo está diciendo a sus discípulos, a un gran grupo de judíos que no terminaban por creer que era el Hijo de Dios. Ahora, esta expresión de Jesús nos lleva a una gran verdad, y con esto quiero terminar en esta mañana, mis hermanos. Nos lleva a una gran verdad. ¿Cuál es esta verdad? Yo decía, primero, en este punto que hemos estado compartiendo en los últimos 3, 4 minutos, o comemos palabra de Dios o morimos de hambre. No hay otra alternativa. O comemos palabra o nos morimos de hambre. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, decía que esto nos lleva a una verdad profunda. ¿Y cuál es esta verdad? Que la palabra encarnada, escúcheme, la palabra encarnada, la palabra de Dios, da vida renovada a los hambrientos. La palabra encarnada, es decir, la palabra de Dios encarnada, convierte el alma. Estos judíos que le estaban escuchando al Señor Jesucristo decir, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este grupo de judíos que estaban escuchando esto, recibieron esta palabra y no la recibieron muy bien. No les agradó escuchar eso, más bien empezaron a cuestionarla. Entonces Jesús les responde. Esta es la respuesta de Jesús. Juan capítulo 6, si me acompañan. Juan capítulo 6, versículos 53
hacia adelante, la respuesta de Jesús fue la siguiente. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, y yo creo que lo hacía señalándose a sí mismo, vivirá eternamente. Hermanos, esta respuesta de Jesús, como dicen los jóvenes, raya a todo el mundo. ¿Qué estos judíos terminaron por cruzarse? ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Por qué Jesús se presentó como el pan de vida, mis hermanos? ¿Por qué Jesús se presenta como el pan de vida y encima les dice que debían comer de él si querían vivir? Y si no comían de él, no tendrían vida eterna. Incluso habló de vida no terrenal, sino habló de vida eterna. ¿Por qué se presentó así Jesús? Respondo, mis hermanos, porque de hecho, Cristo mismo es la palabra de Dios. Jesucristo mismo es la palabra de Dios. Es lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, empezando el Evangelio, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Es lo que dice la palabra del Señor. Dice, en el principio era el verbo. Acá utiliza la palabra verbo en el griego, o logos. ¿Y qué significa logos? Es traducido como la palabra. Entonces, en el principio, dice, en el principio de todo, antes que existiera todo este universo, todo este mundo, todos. Dice, en el principio era, o sea, ya existía. Era el verbo, la palabra, el logo. ¿Y de quién está hablando? ¿Quién es el verbo? Jesucristo. ¿Quién es el logo? Jesucristo. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo, el logo, la palabra, era con Dios. Y el verbo, la palabra, Jesús, era Dios. Este es un tremendo versículo, mis hermanos, que nos permite ver la deidad absoluta de Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios, no es una segunda creación, no porque es hijo, es menor al Padre, y no, es Dios. Desde el principio estaba con Dios y Él era Dios, y sigue siendo Dios, por supuesto. Jesucristo, mis hermanos, usted sabe perfectamente, no solo es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Entonces Jesús hizo esta aseveración a los judíos que le estaban escuchando: yo soy el pan de vida. Quien no come de mí, entonces no tiene vida eterna. Quien no bebe de mi sangre no va a tener vida eterna. ¿Y por qué dice esto? Porque Él es la palabra encarnada. Él es Dios. Él puede decirlo, Él tiene la autoridad para decirlo. Él es el verbo encarnado. Él es la ley perfecta, si podemos utilizar la palabra, llevándola a compararla con Salmo 19, versículo 7, 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, el logo encarnado es perfecto. Eso es lo que estoy tratando de mencionar. Es la ley perfecta. Cristo es la ley perfecta, es el Dios encarnado. Él es aquel cuyo sacrificio y obediencia que lo llevó a la cruz de manera perfecta ha dado vida espiritual al pueblo de Dios en todas las épocas. Solamente Cristo Jesús, la palabra encarnada de Dios, puede verdaderamente reavivar al hombre interior, hermano. Solamente Él. Por eso Jesús dijo, ¿no? El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Mi sangre es verdadera bebida. Ahora, quizás cabe la pregunta en estos instantes. No sé si los que me están escuchando en estos momentos, estás espiritualmente desnutrido o desnutrida. ¿Está tu alma fatigada por el desierto? ¿Está tu alma casi como que muriendo? O tal vez has estado comiendo la comida de la muerte. Me refiero a muerte, ira, resentimiento, pecado,
cualquier tipo de estas situaciones que te han alejado del Señor y te han llevado al desierto. Entonces, te preguntarás, ¿pero cuál es mi alternativa? Bueno, consúmelo a Él, consume a Cristo, consume la palabra de Dios. Aprópiate de la palabra encarnada que es Cristo Jesús. Entonces tu alma va a rejuvenecer, va a volver a la vida. Aliméntate de Él por la fe y sé verdaderamente satisfecho por Él, porque nada te va a poder satisfacer si no es la palabra del Señor. Creo que el salmista David, cuando fue guiado por el Espíritu de Dios a escribir este Salmo 19 y en manera especial el verso 7, y cuando él dijo la ley o la palabra de Jehová es perfecta que convierte el alma, el mismo salmista apenas pudo visualizar a la verdadera ley de Dios, la palabra encarnada, es decir, al logo. David no podía verlo al Señor a la distancia, pero yo creo por la revelación de Dios, él creyó que había algo más grande que esto, que la palabra simplemente escrita o lo que estaba recibiendo de parte del Señor. Mucho más que eso, el salmista pudo ver y pudo creerlo. Entonces, convierte el alma, que restaura, que reaviva, que le infunde nuevo aliento, que la conforta, que vuelve al alma, que la convierte hacia el Señor y la ayuda a mantener los ojos en Él. Ese es el poder de la palabra, mis hermanos. Ese es el poder absoluto de la palabra y es lo que necesitamos nosotros en este tiempo. Miren, no nos hemos movido del verso 7 porque quiero viajar, yo le decía el verso 7, 8 y 9, viendo cada virtud de la palabra. Y en esta mañana solamente hemos visto la perfección de la palabra. Es tan perfecta que llega a convertir al alma, llega a reavivar el alma de una persona. Y como decía, para terminar, no sé cuántas almas en este instante que pueden que estén conectadas, pero están como que están muriendo, feneciendo. Y como decía también hace un instante, puede que hayas estado alimentándote de la comida indebida, así como nos ocurre físicamente hablando. ¿No es cierto? No sé si te ha pasado, porque hay gente que cae en desmedro, engorda, come demasiadas grasas, demasiadas azúcares y qué sé yo, y todo su cuerpo no solo se va deformando, sino que toda su salud va siendo afectada. Entonces va al médico, le revisa, le chequea y le dice, no, usted tiene que corregir su alimentación, le dice, ¿no es cierto? Bueno, espiritualmente es igual. Si usted está delante del Señor en esta mañana, ante al que es el principio y el fin, el que sabe absolutamente todo de nosotros desde el principio hasta el final, y Él a pecho abierto te lleva sobre su mesa de operaciones y te abre y dice, mira, esto está mal, necesitas corregir tu alimentación. Primero vamos a cambiarte el corazón para que cambies de actitud. Te cambio el corazón y te voy a poner un corazón que verdaderamente me ame. Entonces tú vas a tener la actitud correcta para corregir tu alimentación. Pues te cambio el corazón y vas a tener amor por mi palabra. Y si tienes amor por mi palabra, vas a obedecer a mi palabra. Y si lo obedeces, vas a tener vida. O sea, tu alma se va a convertir. Tu alma va a ser vivificada por la palabra. Hermano, ¿quién no quiere eso? Diría yo en estos tiempos. ¿Quién no quiere eso? Creo que debemos orar por este maravilloso texto que el Señor nos ha alcanzado y comprobar la profundidad del efecto de la palabra. Voy a pedirle a mi esposa que me ayude a poder guiarnos en este tiempo de oración, no solamente para darle gracias. Generalmente damos gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado, pero yo quisiera que usted vaya más lejos que solo con el agradecimiento. Que usted, si está feneciendo, déjese que esta palabra esta mañana lo haya regresado al camino correcto y lo haya regresado hacia el Señor. Si tiene que hacer correcciones a su dieta alimenticia, hablo espiritualmente, hablo de consumir la palabra diariamente, entonces yo le animo a que usted haga los reajustes. Va a ser bueno para que vuelva la vida a su alma, ¿sí? Para que vuelva la vida a su alma. La palabra es viva y eficaz. Oremos, hermanos, oremos, amor. Así es, Dios, sabemos, Padre, de que tu palabra eres tú mismo, Señor, escarbando en la vida nuestra, Señor, porque si vemos, Señor, lo que significa tu palabra es como un pico, como una espada, Señor, que escarba las tierras más duras, Señor, de nuestra vida.
y es justamente donde ingresa, Señor. Tú mismo mencionaste a María, Señor, que había elegido la mejor parte. Tú mismo nos enseñas lo que produce tu palabra en el corazón de cada ser humano que cree en ti y que deja que tú hagas ese buen depósito en nuestra vida, Señor, a través de la ley perfecta, Señor, que convierte el alma. Tu palabra, Señor, cuando llega a nuestros corazones, tú mismo lo expresas, Señor, cala hasta los tuétanos. Y muchas veces, Señor, nuestro mismo cuerpo se ha estremecido, Señor, al poder ser vivificados a través de tu palabra, al ser alimentados a través de ella. Y si bien es cierto, Señor, sin tu palabra nosotros moriríamos de inanición espiritual, porque, Señor, tú has puesto tu palabra con un propósito, de poderla no solamente escuchar, sino de que pueda ser un excelente depósito para nuestra vida, porque nos sustenta cada día. Tu palabra, Señor, nos enseña a que nuestra vida sea perfeccionada, pueda ser cambiada, sea transformada, pero mucho depende también, Señor, que nosotros creamos y dejemos que tu palabra ingrese a nuestros corazones de tal manera, Señor, que nuestra misma vida comience a reflejar lo que tú ya has dicho. Padre, enséñanos a poder vivir, Señor, dejando que tu palabra, que es un tesoro, pueda realmente ser guardada en nuestro corazón de tal manera que el propósito tuyo, Señor, de glorificar tu nombre, de honrarte, porque al transformar nuestras vidas miraremos tu voluntad, tus propósitos, Señor, lo que tú deseas en nosotros. Tu palabra hace eso, Señor, va limpiando nuestro camino, va quitándonos de toda oscuridad, Señor, que muchas veces permitimos en nuestra vida. Es acrisolada, Señor, realmente tu palabra, gracias por ella. Y permítenos que como iglesia, pero también como hijos tuyos, Señor, nosotros dejemos que tú obres a través de tu Espíritu Santo, que escudriña lo profundo de ti y que nos habla a través de tu palabra. Señor, que no dejemos de lado el poderte buscar, el saber tu comunión, tus pactos, Señor, y eso todo es a través de tu palabra. Gracias, Padre, por esta mañana. Permítenos poder comprometernos delante de ti y ir cada mañana, Señor. Cantábamos en los coros todo lo que habla el Apocalipsis, Señor, sobre tu palabra, que millares de ángeles cantarán al Cordero. Señor, que tú eres santo, santo, lo hemos expresado a través de la alabanza y todo esto está registrado en tu palabra. Gracias, Señor, porque las alabanzas han sido escritas conforme a tu palabra y que la expresión de nuestra vida también sea basada, Señor, en las escrituras, toda nuestra vida, todo nuestro hablar, nuestros pensamientos, nuestro quehacer, Señor, que esté fundamentada en tu palabra, Señor, que transforma nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu ministración a través de ella. Y, Señor, glorificamos tu nombre. Permítenos ser obedientes, Señor, y presentar cada día nuestra vida delante de tu altar, Señor, siendo agradables a ti. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén.